la victoria de Cristo. ¿Ya estamos en Isaías 53? Bien, le damos la bienvenida a usted, hermano, y a los que están atrás de esa cámara, de ese dispositivo. Dios les bendiga. Hoy la palabra va a traer un cambio en nuestras vidas, así que vamos a poner atención, hermano, y repite conmigo este tema de este día: profetizando la victoria de Cristo. Profetizando la victoria de Cristo. Bien, vamos a Isaías 53, vamos a leer del versículo 1 al versículo 2 solamente. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, hermano. El Señor Jesús tenía una misión clara, hermano. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía por todo lo que tenía que pasar. ¿Y sabe por qué? Por amor a cada uno de nosotros, por todos los que nos encontramos aquí, hermano. Estos versículos que hoy les voy a compartir, hermano, está descrito paso a paso qué fue lo que pasó con el Señor. ¿Qué actitud tomó ante todo esto que estaba pasando, hermano? Así que le voy a leer yo el versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Comienza con estas dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, quiere decir, ¿quién ha escuchado nuestro mensaje de salvación? ¿A quien le hemos predicado? ¿Ha escuchado lo que le hemos compartido? ¿Quién nos ha recibido con los brazos abiertos? Y la segunda pregunta es: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿sobre quién y quién ha visto el poder de nuestro Dios? Para que entendamos estas preguntas, hermano. Y es que, si nos regresamos un poco al capítulo 6, no vaya, es el llamamiento de Isaías. Es cuando el Señor llama a Isaías a predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. Y en este llamamiento de Isaías le dio una instrucción muy clara: que él iba a predicar la palabra, pero que a los que le predicara no iban a escucharlo, no iban a poner atención a su mensaje, iban a estar distraídos, escuchando otras cosas, pero las palabras de Isaías no las iban a escuchar, hermano. Entonces, Isaías sabía y tenía este respaldo de que la gente no iba a escuchar su mensaje, hermano. El Señor le había dicho: por más que oigan, no te van a entender. Por más que te miren, no te van a comprender, Isaías, pero tú tienes que seguir mandando este mensaje de salvación. El pueblo israelita, hermano, iba a ser sordo espiritualmente. Aunque iban a estar escuchando las palabras, no iban a entender lo que Isaías le estaba diciendo. Entonces, después de ser destruido este pueblo, iban a quedar unos pocos solamente, que iban a ser los que iban a permanecer fieles y obedientes a la palabra de nuestro Dios, hermano. Fue lo mismo que pasó con Faraón, ¿usted recuerda? Cuando se le mandó a predicar la palabra, ¿qué hizo el Señor en su corazón? Lo endureció. Por más que escuchaba la palabra, estaba duro su corazón, como luego le digo quién. Entonces, ¿para qué hacía esto el Señor? Para mostrar su poder, hermano. Usted vio cuántas señales mandó, ¿para qué? Para que todos vieran lo poderoso que es el Señor, hermano. Entonces, Isaías hablaba con un respaldo. Él no solamente decía: híjole, vamos a predicar la palabra y no nos van a escuchar, pero sí lo escuchaban. Sino él había vivido en carne propia lo que era predicar y que no le escucharan, hermano. Entonces, siempre que usted y yo compartamos la palabra de nuestro Dios, va a haber esos dos puntos: quien te escuche y quien no te escuche. Nosotros debemos de permanecer fieles, predicando la palabra de nuestro Dios, y el Señor es el que convence a las personas, hermano, no nosotros. Así que nosotros sigamos firmes, predicando la palabra, compartiendo con nuestra vida lo que el Señor ha hecho, hermano. El Señor en su tiempo se va a encargar de traer a las personas que han de añadirse a su reino, hermano. A pesar de ser un Dios fuerte y poderoso, hermano, que muestra su poder, Él siempre mostró su humildad. Ante todo, Él se mostraba humilde, se mostraba sencillo, hermano. Lea, por favor, todos juntos el versículo 2. Cristo, hermano, fue una raíz en tierra seca. Usted imagínese esa imagen. ¿Cómo puede brotar una raíz en tierra seca donde no hay más alrededor, hermano? Él procedió de una familia noble, como usted y yo sabemos, hermano. Su descendencia no eran príncipes, no era gente así de abolengo. Eran campesinos, hermano. La nación de Israel estaba en ese momento bajo el dominio de Roma, hermano. Por lo tanto, ellos no eran libres. El pueblo de Israel, hermano, cumplió el periodo de gestación en el vientre de su madre. No fue como algo, wow, nació bajó del cielo y no. Cumplió el periodo, los 9 meses en el vientre de su madre.
Su nacimiento, hermano, fue en un lugar donde tenían a los animales. No fue en el Hospital Ángeles del Pedregal o algo que diga, wow. Nació en un establo, hermano, y lo pusieron ¿en dónde? En un pesebre. No fue en una cuna de oro, no fue en algo carísimo, fue en un pesebre, hermano, lo veíamos ayer. Y así, hermano, fue como la flor más hermosa nació en una tierra seca, donde no había esperanza, el Señor brotó, donde no había libertad, el Señor nació, hermano, en una familia que tal vez no era igual muy importante. Él nació ahí y cambió todo, hermano, trajo una descendencia poderosa, hermano, trajo un cambio hermoso. Las raíces, hermano, brotaron en medio de un desierto. No mostró su poder como todos esperábamos, ¿verdad? Que llegara un Mesías. Si ahorita se diera una noticia de que va a llegar un Mesías, ¿usted qué espera? Que tal vez llegue del cielo en carros de fuego, alrededor de él ángeles, querubines, no sé, algo impresionante. Él no nació así. Nació como toda persona en este mundo, en el vientre de su madre, en un pesebre, humildemente. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre, hermano? Hemos visto los domingos en la mañana la historia de la Iglesia de Cristo y le he compartido cómo son los papas en estos momentos. ¿Ellos son humildes? Para nada. Ellos visten con diamantes, su vestimenta está hecha con tela de oro, de plata, trae diamantes incrustados en su vestimenta y valen miles y miles de pesos, hermano, miles y miles de pesos. Entonces, hermano, nuestro Dios vino a este mundo de una forma humilde. Hasta por ahí, ¿verdad? Se decía, qué bueno puede nacer de Nazaret. Es como si dijeran, qué bueno puede salir de Iztapalapa. ¿Estamos nosotros? ¿Y somos buenos? Pues somos buenos una vez más. Amén. Entonces se preguntaban ellos, qué bueno van a hacer de Jerusalén. ¿Pueden hacer algo bueno de ahí? Eso pensaban ellos, hermano. Pero el Señor se humilló, hermano, tomó el trono, dejó el trono tomando forma de siervo, hermano, hecho semejante a ti y a mí, hermano. Tomó forma e imagen de cada uno de nosotros, hermano. Mientras el Señor mostraba cada vez más humildad, hermano, le predicaba a prostitutas, le predicaba a rateros, le predicaba a gente pobre, hermano, con enfermedades contagiosas. Si ustedes lo mandaran en su tiempo a predicarle a alguien con COVID, ¿hubiera ido? Lo hubiéramos pensado, ¿verdad? Porque sabíamos que al estar expuestos nos hubiéramos contagiado, ¿verdad? Nos hubieran dado el miedo. Él le predicaba a leprosos, le predicaba a gente que estaba enferma y que lo podían contagiar. Y él no tenía algún rechazo hacia ellos, hermano. Veíamos que lavó los pies de sus siervos. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer eso? Entonces, el Señor vino a enseñarnos muchísimas cosas y dentro de ellos vino a enseñarnos la humildad. Cuando el Señor ya estaba en la cruz, hermano, había dos ladrones, usted recuerda. Aun cuando el Señor estaba crucificado, toda la gente se burlaba de él. Aún los mismos rateros decían, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hiciste tú para merecer esto? Y se burlaban de él. Dice la palabra que pasaba a una gente por abajo de la cruz y le movía la cabeza, como si el Señor hubiera hecho algo malo. Cualquiera de nosotros, hermano, hubiéramos respondido ante eso. El Señor, mire, calladito, porque sabía que esa humildad, el estar en esa posición, iba a traer la victoria, hermano. Con tanto golpe que el Señor sufrió, hermano, su rostro se desfiguró. Usted ha visto tal vez videos de cuando agarran a rateros y los golpean. ¿Cómo queda su rostro? Hinchado. Sus ojos no se pueden ni abrir. El Señor estaba así de tanto golpe que se le había dado. No había hermosura en él, estaba desfigurado su rostro, hermano. Pero ¿sabes por qué pasó todo esto? Para que tú y yo nos acordemos que cada golpe que el Señor sufrió, que cada clavo, cada latigazo, cada escupitajo, cada burla, no era para él, era para nosotros, hermano. Recuerda siempre eso, hermano. Cada que pienses en este sacrificio, cada que pienses en su cuerpo lastimado, no era para él, hermano, era para nosotros. Y así, hermano, con cada golpe y eso, él se coronó. Él llegó hasta el trono humildemente y nos mostró el camino hacia la victoria, hermano. Dios le bendiga. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Isaías, hermano, relata con lujo de detalle todo el sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo. No se le pasa ningún detalle. Él está ahí atento a todo lo que Él sufrió por cada uno de nosotros. Y como un dato curioso, se dice que los judíos, así como nosotros a veces
o bueno, voy a hablar de mí, a veces me brinco algún versículo, como podría ser, honra a tu padre y a tu madre, es de, sí, y paso la página, ¿no? O lleva todos tus diezmos a la familia, sí, y paso la página, no me pongo a escudriñarlo. Así se dice que los judíos este pasaje es como de, ok, y pasa la página. ¿Por qué? Porque relata exactamente cómo el pueblo de Israel fue aquel que le dio a Jesús. La espalda, hermano. Entonces no fue un pasaje, o no es un pasaje muy grato para ellos recordar cómo le dieron la espalda a aquel que venía por ellos. ¿Cómo dice la palabra? Que a los suyos vino y los suyos, ¿qué le hicieron? No lo recibieron, hermano. Entonces este es un versículo que para ellos pasa de largo porque trae un dolor, trae un señalamiento para estos hombres que lo rechazaron. Qué feo pasa, hermano, cuando uno no es bien recibido cuando llega a algún lugar. Lo contrario, es muy bonito cuando tú llegas a tu casa después de trabajar, después de la escuela, y te preguntan cómo te fue, ¿todo bien? ¿Quieres de comer? ¿Se siente bonito, sí o no? Vámonos más a los jóvenes. Qué bonito se siente cuando tú llegas tarde a la escuela y tu grupito de atrás de amigos te saluda, te dice qué bueno que llegaste, te extrañábamos. Se siente padre que te reciban, que alguien te esté esperando. Vienes llegando tú tal vez de algún estado, de algún vuelo, alguien te fue a recibir al autobús, se siente padre ser bien recibido. El Señor Jesús no fue bien recibido. El Señor Jesús vino aquí a la tierra y nadie le recibió como Él se lo merecía, porque Él venía a salvarnos a cada uno de nosotros y nadie le recibió como Él se lo merecía. Así que, hermano, este versículo también nos dice, leemos el 13, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y es que Él sufrió desde antes de nacer y hasta el último día de su muerte. Toda su vida, hermano, transcurrió en dolor, en tristeza, en dificultades. Desde antes de nacer y hasta la tumba tuvo persecuciones, hubo menosprecio, tanto de la profesión de su padre, ya no lo mencionaron, por ser carpintero, hasta por su lugar del cual él procedía, de Nazaret. Dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Tanto de su familia hubo burlas como también del lugar donde él nació. Traicionado por sus propios amigos, por su grupo selecto, hermano, azotado y crucificado, y todas las demás características que vamos a ver a continuación. Su vida desde un inicio no fue fácil. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y otra versión, hermano, de este mismo versículo dice, era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Para que alguien se pueda acostumbrar a algo, tiene que ser, ¿qué, hermano? Constante. No es nada más que me ocurrió una vez, sino es constante. ¿A qué nos acostumbramos nosotros? ¿Al clima? No nos gusta tal vez el calor, no nos gusta tal vez el frío, pero uno se acostumbra. Apenas acabamos de sufrir un cambio de ¿qué? Y nos acostumbramos. Ahorita ya no es tema de conversación, pero hace una semana era de, ay, cómo te cayó el cambio de horario. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros nos acostumbramos porque hay una frecuencia, porque está pasando siempre o constante. Hay una frecuencia en esto. Nosotros nos acostumbramos a un trabajo, un horario, una hora de comida, a escuchar a alguien hablar, el tipo de palabras que utiliza. Nos acostumbramos, hermano, a tantas cosas porque hay una frecuencia. Entonces, en la vida del Señor Jesucristo, de continuo fue que el sufrimiento, el dolor, la persecución, el menosprecio, cada una de estas características, dice, despreciado y desechado. Constantemente, hermano, a lo largo de toda su vida, el Señor Jesús cargó con esta serie de dificultades en su vida. Isaías 53, hermano, en el capítulo que estamos, léame por favor el 3, completito. Y como que escondimos de él de nuestro rostro, fue menospreciado, hermano. ¿Dónde estaban todos aquellos que nos narra la palabra, que fueron sanados por el Señor Jesús? ¿Dónde están todos esos que fueron alimentados por el Señor Jesús, que recibieron una bendición de parte de Él? ¿Dónde estaban en ese momento? No estamos diciendo que queríamos tal vez que lo bajaran de esa cruz, pero tal vez sí hubiera sido hermoso ver que hubo un grupo de hombres que decían que no lo crucificaran. Todo lo contrario, vemos que todos estaban en contra de Él. Todos gritaban que soltaran a Barrabás y que crucificaran ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿qué hicieron todos? Voltearon su rostro. No hubo nadie que levantara la voz a favor de aquel que les dio de comer, que los sanó,
que les dio una palabra de aliento, que les ayudó. No hubo nadie, hermano, escondieron su rostro. Y hermano, algo importante y que yo quiero resaltar en estos versículos que le estoy compartiendo y que yo me llevo, hermano, como una bendición a mi vida, quiero resaltar la permanencia de nuestro Dios. La permanencia, porque Él estuvo desde un inicio hasta el final firme en el plan. Vamos a ver una serie de dificultades, de sufrimientos que tuvo el Señor Jesús, pero hubo una constante y fue Él quererte salvar a ti y a mí, hermano. Permanecer firme a pesar de las circunstancias en todo tiempo. Él estuvo ahí, hermano. Rechazo, dolor, pobreza, tristeza, traición, menosprecio, hermano. Con todo esto, Él decidió seguir al frente. Y aún, hermano, teniendo la capacidad de Él poder cambiar la situación así. Hay una película muy famosa que no salió hace mucho tiempo, de un personaje que hacía así, con un guante, y cambiaba la realidad. Cambiaba todo a su conveniencia como Él quería. El Señor Jesús tenía la oportunidad de, con un chasquido, con un llamado, con una oración, en un solo momento poder cambiar toda la situación. ¿Estamos de acuerdo? En el momento que Él quería, que ya no se sintiera cómodo, que ya estuviera harto de tanto menosprecio, de tanta humillación, Él pudo haber cambiado la situación. Y si nosotros tuviéramos el poder de hacer eso, hermano, le puedo apostar que lo haríamos. Poder cambiar la situación a nuestro favor, dejar de sufrir, dejar de permitir ciertas cosas que hacen a nuestra persona. Lo haríamos, hermanos, si tuviéramos el poder. Mas el Señor Jesús permaneció en el plan de redención. Entonces esta es la cualidad que vamos a destacar. Él permaneció, y hay una bendición a partir de que Él permaneció en este plan. Hermanos, Santiago 1:8 nos menciona: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El Señor Jesús se la pasaba orando y decía: orar para no entrar en tentación. ¿Sabe cuál pudo haber sido una de las tentaciones del Señor Jesús? Desanimarse por tanto menosprecio que Él pudo haber pasado. Pero con esa oración Él se fortalecía y Él levantaba su ánimo para no ser inconstante en sus caminos, para permanecer en eso que Él tenía claro que quería hacer, hermano. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo de un hombre que tiene ciertas características del Señor Jesús y que habíamos visto en el libro de Cristo en el Antiguo Testamento. Su nombre es José. José, desde que nace, es menospreciado por su familia, es vendido, es entregado, cae en la cárcel por muchas injusticias. La pasó difícil, hermano, pero su permanencia trajo bendición no solamente a su persona, no solamente a su familia. Dice el versículo que trajo bendición a mucha más gente. Se lo voy a leer, dice Génesis 50:20. Está hablando José y se está refiriendo a sus hermanos. Dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Hermano, estas mismas palabras pueden ser de Jesús para ti, diciendo: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Amén, hermano, porque Él permaneció, porque Él estuvo, a pesar de que volteamos nuestro rostro, lo menospreciamos, lo desechamos, pero Dios transformó todo eso para salvarte a ti, para salvarme a mí y a muchas más generaciones, hermano. Por la virtud, hermano, de Él permanecer, hay esta bendición. Él salvó nuestras vidas. Yo puedo apostar, hermano, que si tú también sigues en este camino, va a haber bendición para ti. Nosotros somos imitadores de Cristo. Y si nosotros seguimos sus pasos, hermano, también vamos a tener las recompensas que Él obtuvo, hermano. Él permaneció firme hasta el final y obtuvo la bendición de sentarse al lado de nuestro Dios, de estar en los cielos gobernando. Si tú, hermano, permaneces a ese señalamiento que sufres diariamente, a esas burlas, a ese menosprecio, hermano, también va a haber bendición para ti. Y no solamente para ti, dice la palabra, para muchas más gentes, para las personas que te rodean, para tu familia, porque permaneces fiel en aquel que tú crees. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén, hermano. En el Nuevo Testamento también vemos un ejemplo grande de permanencia. Dice la palabra que estaba Pablo y Silas, y la historia la conocemos perfectamente. Estaban estos dos hombres apresados, habían sido golpeados, la estaban pasando mal en la cárcel. ¿Y ellos qué estaban haciendo, hermano? Cantando, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Luego vino un gran ¿qué? Terremoto, y ellos
pudieron escapar, tenían la oportunidad porque ya no había grilletes, ya no había celdas que les impidieran salir. Y hasta ahí conocemos bien la historia, que ellos permanecieron y le salvaron la vida a ese hombre, a ese carcelero que los estaba cuidando, porque ellos no se fueron, sino permanecieron ahí. Pero hermano, la palabra sigue y dice que a causa de que estos hombres, Pablo y Silas, no huyeron de la cárcel, permanecieron ahí, le salvaron la vida a ese hombre y también a su familia. ¿Por qué consecuencia? Por permanecer. Por permanecer y no mostrar algo que ellos no eran. Ellos confiaban en Dios. Ellos tenían el ejemplo de Cristo, de permanecer hasta el final. ¿Y qué hicieron, hermano? Trajeron la consecuencia, la salvación para ese hombre y para su familia. Y le puedo apostar que para sus generaciones, porque llegó el mensaje de Dios a sus vidas, por permanecer. Tú y yo, hermano, hoy gozamos de una bendición tan grande que es la salvación y la redención, gracias a que un hombre permaneció firme hasta el final. Amén, hermano. ¿Cómo es el título de este día? Profetizando la victoria, hermano. Profetizando la victoria. ¿Y sabe cómo podemos obtener también la victoria nosotros? Permaneciendo, hermano. Permaneciendo fieles a lo que nuestro Dios nos está pidiendo. Glorificarlo, exaltarlo y glorificar también su muerte. Recordarlo, hermano, y atesorarlo en nuestros corazones. Así que, hermano, yo te invito a que tú permanezcas en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, en ese ejemplo tan grande que tenemos, porque eso va a traer salvación primeramente a nuestra vida y a todo aquel que nos rodea. Dios lo bendiga. La palabra de nuestro Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, profetizando la victoria de Cristo. En la mañana estaba viendo la televisión. Estaban entrevistando a un sacerdote para preguntarle el significado del día de hoy en la representación que hacen en Iztapalapa. Y el hombre empezó a hablar de tal manera que de verdad, hermano, me indignó. Me indignó porque no conocen de la palabra. En ningún momento dijo él, la palabra de Dios enseña. Todo el tiempo era la tradición. Estamos ante una situación de las más maravillosas y de lo más asombroso que pudo pasar en esta tierra, y que ha transformado y que ha llevado a un lugar diferente. Y estamos hablando de un Dios todopoderoso. Y ellos decían, se pronosticaba que eso iba a pasar. No es pronóstico, como si fuera un partido de fútbol, como si fuera un estado del clima. Es profetizado, es palabra de Dios, es lo que Dios estaba anunciando. No era palabra de un hombre, no que alguien había dicho, pues a mí se me hace que el Mesías va. No, hermano, es plan perfecto de nuestro Dios. Es la profecía de nuestro Dios. Y en esa profecía dice, mas Él, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí habla de tres cosas. Dice que Él fue herido, molido y castigado. ¿Y por qué pasó esta situación? ¿Herido de qué manera, hermano? ¿Qué produce una herida? ¿Qué necesitamos para tener una herida, hermano? Un arma, un objeto, pero también palabras. Pero Él fue herido en todo, desde la cabeza hasta sus pies. Herido en sus manos por los clavos, herido en sus pies por sus clavos y por caminar por ese camino que Él llevó esa cruz. En su cabeza, ayer vimos que agarraban una vara y le pegaban en su cabeza y le decían profetiza, y le pusieron una corona de espinas. No son espinas chiquitas como las del nopal, hermano.
¿Quién se ha espinado con un nopal o algún tipo de astilla? Por muy chiquita que sea, cómo duele y cómo molesta. Las espinas eran como de este tamaño, hermano, y gruesas. No eran cualquier tipo de espinas, y se la pusieron. En su costado se lo traspasaron. Él fue herido, él fue molido. Para que algo sea molido solamente es un golpe, hermano. Algo que se muele es que duro, duro y dale, duro y dale. Y él fue molido. ¿De qué manera fue molido, hermano? Por las burlas. No dejaban de burlarse de él todo el tiempo. El rechazo, como nos acaban de enseñar nuestros hermanos, el menosprecio, el voltear la espalda, el ignorar. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando le están hablando de algo bien importante y no le hacen caso? Pero él fue molido en todo tiempo. Las injurias, las burlas, las cachetadas, los escupitajos. ¿Usted soporta un escupitajo, hermano? ¿Soporta una burla en el momento en el que usted está más afligido? Pues él fue molido de esta manera y fue castigado. ¿Y de qué manera? A los que eran castigados les daban como orden 40 azotes menos 1. Esa era la orden. Y Pilato lo mandó castigar solamente para darle gusto a los demás, porque Pilato no había encontrado nada en contra de él. De noche no pudo dormir porque él nos decía: es que este hombre es inocente. Su misma esposa llegó y le dijo: no le vayas a hacer nada, yo acabo de recibir que este hombre es inocente. Pero Pilato dice: pero es que, ¿qué hago? Si lo dejo libre, la multitud se viene encima de mí. Castíguelo para darle gusto a los demás. Y le daban 40 azotes menos 1. Y como ayer nos decían, en la orilla del látigo traían unas garras que cada vez que daban en la espalda desgarraba la piel. ¿Cuántos azotes hubieras aguantado tú, hermano? ¿Y todo esto por qué? ¿Por culpa de él? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por nuestros pecados y rebeliones. El pecado es una falta. Faltar a los mandamientos de Dios. Puede ser consciente o inconscientemente. Puede ser por ignorancia, porque ignoramos la palabra, ignoramos sus mandamientos. Puede ser consciente muchas veces porque menospreciamos la palabra. ¿Y la rebelión? ¿La rebelión qué es, hermano? Que tú sepas y no quieras hacer. La rebelión es: ¿y por qué? ¿Y para qué? Que lo haga el otro, que lo hagan los demás. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Esa es rebelión. Pues por esas rebeliones que nosotros hemos decidido hacer, el Señor fue herido, molido y castigado. ¿Qué victoria se ve en esto, hermano? ¿Qué victoria se ve? ¿Cómo nos muestran a un Cristo cuando no lo conocíamos como el victorioso y que hasta la fecha lo siguen representando? Un Dios que derrotado. Un Dios, ¿qué victoria vemos en esto? Si fue herido, si fue menospreciado, si fue castigado, si nadie hizo caso. ¿Qué victoria hay en eso? Eso es lo grande de nuestro Dios, hermano. Eso es lo poderoso de nuestro Dios, profetizando su victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, sobre la rebelión, sobre el apartarnos. Porque en el versículo 6 dice: todos que nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, hermano? Que agarramos nuestro camino y no nos importa. No, es que a mí me obligan. Es que, ¿y cuándo vamos a tomar una decisión? El estar aquí no es un juego. El decirte cristiano es una gran responsabilidad. El que vengan y vean que entras a este lugar, ¿sabes qué piensa la gente? ¿Sabes qué es lo que piensa la gente de los que estamos aquí? Es bien importante, hermano, que entendamos y comprendamos la lectura que yo les di al principio, que decía que podamos entender cuál es su altura, cuál es su anchura, cuál es la longitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento.
entendamos lo glorioso y lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Dónde está la victoria? ¿En dónde viene la victoria? En que tú y yo ahora podemos también ser victoriosos sobre todo pecado, sobre toda rebelión, sobre querernos descarriar. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice el versículo 6 al final? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Di conmigo, ocupó mi lugar. Esa es la victoria de nuestro Dios. Como nos enseñaba nuestro hermano Ariel, ¿quién hubiera aguantado? ¿Quién hubiera estado así? ¿Quién siquiera alzó la voz y dijo, no lo hagan? Si el mismo Pedro le dijeron, tú estabas con él, ¿y qué hizo Pedro? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Es fácil decir, no inventes. Ay, Pedro, ¿sí? ¿Sí? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hacemos hoy en día, hermano? Que se nos dice, ¿eres cristiano? No, nada más voy porque mi familia. Nada más voy porque me gusta. Nada más voy porque es que si no voy, no participo. Es que si no voy, no, es que de eso no se trata. De eso no se trata. La victoria de nuestro Dios va más allá de eso, hermano. La victoria de nuestro Dios es por eso que nos debe de llenar de gozo, de alegría, de gratitud, hermano. De exaltarle, de bendecirle, de glorificarle y de decirle, Señor, aquí está mi vida, porque tú la pusiste ahí, Señor. Ese escupitajo era para mí, ese golpe, esa bofetada era para mí, porque soy rebelde, porque soy pecador, porque no me gusta obedecer. Pero gracias Dios victorioso ahora. Por eso exaltamos y glorificamos el nombre de Dios. Porque a través de todo este sacrificio, ¿sabes qué trajo el Señor? Paz a nuestra vida y sanidad. Imagínate, o sea, Él sufre por nada y te da paz y te da sanidad. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él nos ha dado la paz para con Dios. Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El sacrificio de nuestro Dios nos ha hecho cercanos a Él, nos ha reconciliado con Dios. Por eso ahora podemos venir y entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién quiere hoy glorificar el nombre de su Padre? ¿Quién quiere hoy darle gracias a ese Dios grande y poderoso que ha traído paz, sanidad a tu vida y reconciliación? Ponte de pie, hermano. Y yo te invito, cierra un momento tus ojos, hermano. No es una celebración más, hermano. No es una costumbre, no es una tradición. Es una celebración que hacemos a nuestro Dios. Es un reconocimiento. No venimos a cumplir, venimos a entregar, venimos a dar, venimos a ofrecer, venimos a agradecer, venimos a rendir nuestra vida delante de Él. Oh Dios Todopoderoso, gracias por tu victoria. Gracias, Señor mi Dios, por soportar. Gracias por ponerte en mi lugar, Señor. Bendito y exaltado seas por siempre. Mis hermanos que están a mi derecha van a leer el versículo 7 y mis hermanos que están a la izquierda van a leer el versículo número 8. Por favor. El 7. Anunciado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cantará? Porque fue cortado de las piedras de los cimientos. Vamos a seguir entonces escudriñando esto, que hasta ahorita lo que llevamos parece ser una escena muy trágica, pero no se olvide usted que este capítulo 53 profetizaba la victoria, ¿sí? No nos vayamos con la finta únicamente
de que el maestro sería abatido, de que el maestro sería molido. Recordemos en el Espíritu que Él pasó todo esto para obtener la victoria. Lo primero que dice el versículo número 7, dice angustiado Él. Está hablando del Cristo, está hablando del Mesías. La angustia es un sentimiento, querido hermano, muy común en el ser humano, ¿sí? Dentro del ser humano es muy común que nosotros lleguemos a estar angustiados. A lo mejor tú has pasado angustia cuando no encuentras trabajo y ves que la renta ya se te juntó, o que un integrante de tu familia está enfermo y tú sin trabajo. Eso que has sentido, que hemos sentido, se llama angustia. O a lo mejor aquellos que somos padres, sobre todo las madres, que es cierta hora de la noche y el hijo no llega, o el marido. Eso que se siente se llama angustia. Entonces nos dice aquí el profeta Isaías que Dios está comunicando a su pueblo que lo que iba a ocurrir más adelante, cuando apareciera el Mesías, es que el Mesías iba a estar angustiado. ¿Sí? Cristo padeció la mayor de las angustias. Si tú has estado sin trabajo, es un nivel de angustia. Si no ha llegado tu hijo a casa a altas horas de la noche, es un nivel de angustia. Pero lo que pasó el maestro es el nivel de angustia más alto, que ninguno de nosotros pasaremos jamás. ¿Sí? Angustiado Él. Y ¿sabes qué? La angustia que Él padeció fue por nuestra causa. Que eso es lo más grande de todo. No fue de que el maestro iba a estar angustiado porque su mamá se iba a ir con su prima Elizabeth y no iba a volver y quién le iba a dar de comer. No era de que sus hermanos no iban a creer en él de momento. La angustia que estaba pasando él en la cruz del Calvario, allí estábamos inmersos tú y yo. Él ya sabía que siendo 15 de abril del 2022 íbamos a estar aquí. Entonces el maestro dijo: voy a pasar la angustia más grande también por ellos y también por los que vendrán después de nosotros. Él no fue a la cruz de una forma tranquila, querido hermano. Él no llevaba una mano en la parte de atrás de su cabeza. Él no llevaba una piña colada, ¿verdad? Saboreando. Él fue a la cruz aún sabiendo que iba a resucitar al tercer día. Él fue angustiado. A él no se le escondió que iba a pasar la peor de las muertes, tampoco se le escondió que iba a resucitar, pero eso no fue justificación para que él no sintiera angustia. Si a usted le dijeran, se le va a perder un hijo durante 3 días, pero lo va a encontrar, a lo mejor iba a sentir cierta calma, porque sabe que lo va a encontrar, pero el maestro, sabiendo que iba a resucitar, se angustió por ti y se angustió por mí. La profecía, querido hermano, no consistía solamente en la gloria de resucitar, de levantarse de los muertos. La gloria de la cruz consistía también en que el nivel de padecimiento fue muy alto, ¿sí? Y que nadie más lo pasaría jamás, y que de todas maneras Él decidió ir a la cruz. A pesar de saber que iba a pasar la mayor angustia, Él dijo: sigo obedeciendo al Padre, sigo yendo a la cruz angustiado. Así que yo te doy un consejo: cuando tú estés angustiado por la razón que sea, recuerda que Cristo también ya venció la angustia en la cruz del Calvario. La angustia que Él padeció fue por la angustia que tú y yo íbamos a pasar y que pasaremos alguna vez otra vez. Así que recuerda, en el momento más fuerte de esa angustia, que el Señor ya venció a la mayor de las angustias. Y luego dice: angustiado Él y afligido. Ahora la aflicción. Esta aflicción, querido hermano, no comenzaría cuando lo estaban latigando, no comenzaría cuando le pusieron la corona de espinas, tampoco comenzaría cuando se estaban burlando de él y que ya habían traspasado sus brazos. No comenzó ahí la angustia. La angustia comenzó desde el Getsemaní. La aflicción, comenzó desde el Getsemaní, desde que él le dijo a sus discípulos: acompáñenme a orar, ¿sí? Porque dice que mi alma está abatida, mi alma está muy triste. Allí había comenzado la aflicción. Dice que sudaba como gotas de sangre. Allí había comenzado. Si tú puedes ver ciertos documentales, dice que sus vasos sanguíneos reventaron. Yo me imagino que tú alguna vez has estado piense y piense en alguna causa, y ¿qué es lo que máximo nos pasa? Dolor de cabeza, ¿verdad? Ahora imagínate el Señor, sabiendo lo que en unas horas iba a padecer, sus vasos sanguíneos reventaron. Él no desconocía el castigo físico que se le aproximaba de forma injusta, pero él no desconocía que le iban a dar 39 latigazos. Él no desconocía
que le iban a enterrar la lanza, que no le iban a enterrar la lanza en sus costados, que no le iban a quebrar las piernas. Él no desconocía nada de eso que iba a pasar. Porque recuerda, ¿por qué estaba angustiado y por qué estaba afligido? Porque él estaba en una condición de hombre. Él estaba en una condición de hombre. Siendo en una condición de Dios no hubiese pasado esto, pero como estaba en condición de hombre, sí que lo sucedió, sí que lo soportó, sí que lo resistió para culminar el plan que nos tiene hoy aquí. Ese plan que fue ideado en el cielo, querido hermano, allí estábamos tú y yo. Y era necesario que el maestro fuera angustiado y fuera afligido. Con estos sentimientos que te acabo de decir, que tú has leído constantemente, con ese par de sentimientos, fue llevado a que lo interrogaran, fue llevado a que lo enjuiciaran, fue llevado a que lo sentenciaran. En ningún momento de estos, si tú escudriñas los evangelios, cuando está con Cefas, cuando está con Ananías, cuando está con Pilato, en ningún momento dejó de estar afligido ni angustiado. Allí lo estaba ya mostrando. Justo dice como ese pequeño animalito que dice el versículo número 7, como cordero fue llevado, dice, al matadero, como una oveja que va delante de sus trasquiladores, pero él enmudeció y no abrió su boca. Cualquiera de nosotros nos hubiésemos defendido, cualquiera de nosotros nos hubiésemos aferrado a la vida. Cuando dicen algo de ti que no es cierto, ¿te dan ganas de defenderte o no te dan ganas de defenderte? ¿Te dan ganas de acallar lo que están diciendo o no te dan ganas de acallar lo que están diciendo? Yo te digo, si alguien te está sometiendo en contra de tu voluntad, ¿dejas que te hagan lo que sea? Te empiezas a aferrar, empiezas a patalear, empiezas a gritar, a rasguñar. El maestro no. A pesar de que todo eso que le estaban diciendo era injusto, dice que no abrió su boca. Él decidió callar. Así que también parte de la gloria es esto, ¿sí? Que él no abrió su boca, que él dejó que el Padre lo defendiera 3 días después, resucitando. Esa fue su mejor defensa. No se levantó y le dijo, ay, Pilatos, a ti tu mujer te mueve, no se levantó y le dijo, ustedes que me están golpeando son unos borrachos, son unos rateros, son unos adúlteros. Él no se levantó, y bien que podía decir de cada uno un montonal de cosas como las puede decir hoy de nosotros, pero su gloria consiste también en que él se mantuvo callado. Trata de tener en mente la imagen de esta ovejita sabiendo que va a morir delante de sus trasquiladores, que ve la máquina o los instrumentos que ocupan para darle muerte. No hace absolutamente nada. ¿Sabes, querido hermano? Esta misma gloria que nos está diciendo Isaías es la misma gloria que va a mostrar el maestro, porque dice el libro de Apocalipsis que Juan, que vio en el trono a un cordero como inmolado. Así que cuando tú y yo lleguemos, veremos esa misma condición para glorificarle, ¿sí? Para exaltarle, para poderle decir gracias. No es que el Señor se haya quedado en esa condición, pero esa condición es necesaria para que reciba la gloria dada a su nombre de vida. Versículo número 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El profeta Isaías está anunciando que el Hijo de Dios pisaría la cárcel de manera injusta, porque él fue enjuiciado nocturno y la ley no permitía que se llevaran a cabo sentencias nocturnas, la ley judía, ¿sí? Por eso ellos recurrieron a la ley romana, porque necesitaban un respaldo para poderle dar muerte a él en ese mismo día. Ya no quería el pueblo hebreo que siguiera pasando un día más, en que él siguiera sanando a la gente, en que él siguiera convirtiendo a la gente. Así que él dice, va a pasar cárcel, va a pisar la cárcel, sería llevado ante autoridades para testimonio, no porque él fuera culpable, sino para testimonio de que él estuvo delante de autoridades y de que los dejó con la boca abierta. ¿No dices nada de lo que te están acusando? Nos enseñó, querido hermano, el profeta Isaías estaría profetizando que el Mesías nos estaría enseñando cómo se actúa en esas situaciones, ¿sí? De forma literal, como parte de los propósitos de Dios, por si alguna vez tú y yo caemos en la cárcel. Porque también está profetizado, dice, echarán a muchos de ustedes a la cárcel. Si tú y yo llegamos a pisar la cárcel, esta es la actitud.
No hay una sola actitud del ser humano que no encuentres en la Biblia que Cristo no haya puesto el ejemplo. Así que el Señor también nos está diciendo, si tú, querido siervo, querido seguidor, discípulo, alguna vez pisas la cárcel por mi causa, esto es lo que tienes que hacer: callar, porque el Señor no te va a dejar sin defensa. Nos dice algo más, dice que moriría sin dejar descendencia física. Su generación, ¿quién la va a contar? Pues si no le dan chance, lo están matando, lo están asesinando. Pero sí que dejaría una descendencia espiritual. Y si no, mira, voltea a ver a tus hermanos que tienes a la derecha y izquierda. Esa es la descendencia física no tuvo, el Señor no tuvo hijos, pero físicamente, pero mira espiritualmente cuántos hijos tiene. Mira cuántos hijos espirituales han de venir todavía. Ellos no pudieron cortar la descendencia que el Maestro traería. Y dice también, el profeta Isaías nos está diciendo que lo dejarían a la mitad del camino de su vida. 33 años aproximadamente vivió. 33 años es una edad joven. Estoy a 3 años de llegar a esa edad y no me veo terminando mi vida a esa edad. Ahora imagínate la injusticia del Maestro, 33 años, querido hermano. Ni siquiera la mitad del promedio de vida, de la esperanza de vida del ser humano, que es de 75, 76 años. No lo dejaron llegar ni a la mitad del camino de su vida. ¿Por qué? Porque Él decidió entregarla para que tú y yo vivamos más de 75 años, para que vivamos eternamente, Tú podrás decir, bueno, yo muero a los 50, muero a los 80, muero a los 100, sí, pero te espera el reino de los cielos. Yo te digo en esta tarde, querido hermano, todo esto que estamos escudriñando, los versículos que faltan, lo que tú ya conoces. Si cuando a nosotros nos van a visitar cuando estamos enfermos, si cuando nosotros nos regalan lo que tanto queríamos o lo que tanto nos gusta, si a nosotros nos dicen lo mucho que nos aman en los momentos más difíciles de nuestra vida, pues nos derretimos, ¿verdad? Nos sentimos muy bien. Pero nosotros, al saber esto, al conocer esto, al enterarnos de esto, al escuchar esto constantemente, lo que Cristo hizo por mí, yo debo entregar mi vida por Él. Así como cuando recibo lo que a mí me gusta, el Señor le agrada recibir de sus hijos lo que a Él le agrada, y es que le digamos gracias. Así que lo menos que tú puedes hacer, querido hermano, es entregarle tu vida. Lo mínimo que tú puedes hacer es decirle: mi vida está para servirte. Así que yo creo que en esta noche todos podemos decirle a la de 3 a una sola voz: gracias, Señor Jesús. Amén. 1, 2, 3. Gracias, Señor Jesús. Que Dios te bendiga, querido. Vamos a continuar, hermano, con este estudio de esta profecía de Isaías, después de la manoseada que le dio el pastor ayer a este capítulo. Dice el versículo 19, hermano: yo no sé si usted ha pensado o ha conocido a alguien, pues, perfecto. No voy a decir que usted, porque me está cotorreando. No hay alguien, hermano, en esta vida que sea perfecto, que haya hecho las cosas bien, que no haya cometido algún solo pecado. ¿O usted lo conoce? Va a decir que yo. No hay alguien, hermano, en este mundo, ni en las generaciones pasadas, ni en los siglos pasados, que fuese perfecto. No lo hay. Hubo una persona, hermano, un ser, que a sus 33 años fue perfecto. La palabra de Dios, hermano, la vida del Señor Jesucristo, nos la marca desde que nace. A los 12 años nos dice que Él estaba en el templo. Pero de los 12 hasta donde llega Él a su bautismo, hay un corte. Pero ahora que somos jóvenes y adolescentes, y que hay varios aquí, y los que lo fueron se deben de acordar, pues cuántas maldades y fechorías no hicimos, ¿verdad? A lo mejor las seguiremos haciendo, no voy a decir amén, porque si no. Pero la vida del maestro fue perfecta, diga conmigo, perfecta.
Él no cometió pecado. Él a sus 33 años que llegó a vivir, porque el Padre así lo designó, no cometió pecado. El maestro a sus 3 años de ministerio, de los 30 a los 33, y que él caminaba y tenía banda y tenía amigos, pues seguramente, hermano, tuvo muchas tentaciones, pero no cometió pecado. Estaba con los apóstoles, su grupo especial de los 70, llegó a conocer prostitutas, no las incitó, les dijo: vete para acá, vamos a cotorrearla por acá, yo te voy a liberar, y empezó a hablar como en tono brasileño. No, hermano, el maestro no cometió pecado. Desde su edad, hermanos, desde chiquito quizás lo mandaban, no por las tortillas, porque ya no había tortillas, pero a lo mejor lo mandaban por el pan, y no contestaba. La palabra nos dice, la profecía, que se dispuso con los impíos su sepultura. En Mateo 27, y usted lo sabe ya, mis hermanos nos han hecho favor de tocar versículos de por acá, de por acá. Fue sepultado con ¿cuántas ratas asquerosas? 2. Ya estaba profetizado que el maestro iba a ser sepultado, hermano, con ladrones, con los ricos. Herodes, Pilatos y esos personajes importantes iban a ser testigos de su sepultura. Mas con los ricos fue, ¿en dónde? En su muerte. Él fue el fiel servidor de nuestro Dios y murió entre criminales. Lo correcto era que, si su vida fue perfecta, era que muriera con gente buena. ¿Pero murió con quién? ¿Cuántas veces te han crucificado a ti, hermano? A veces no rompemos un plato y no, pues también fue él. Porque te juntas ¿con quién? Con criminales. Pero el maestro, que no lo hizo en su vida, que no lo merecía, lo señalaron, lo juzgaron, le dijeron: tú vas a ser crucificado con 2 ratas. Si hay algunos de ustedes, hermano, no va a decir que no, que se va a las plazas y ya están ahí los kioscos del Galloso o ya no sé qué otra funeraria, y ya están hasta pensando en cómo los van a enterrar. Estaba profetizado que al maestro lo iban a poner con las ratas y con los ricos, burlándose de él. Aunque nunca hizo ¿qué? Ni hubo en dónde. ¿Cuánta gente conoce usted que es estafadora, que engaña y miente? Ahora se imagina haber conocido al maestro, que en su boca no hubo eso. ¿Ha escuchado esa expresión de lávate la boca con el sote? Esas palabritas que está sacando. El maestro no lo hizo, hermano. Él decía la verdad. A lo mucho les decía: generación de víboras, escorpiones, pero nunca los insultó ni los maldijo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que en su boca no les dio una falsa salvación. Él siempre fue la salvación única y verdadera. Por eso es que dice la palabra: en su boca nunca hubo ¿qué? Engaño. Dice la palabra de nuestro Dios, y esto es para ustedes, hermano: si acaso alguno de ustedes sufre injustamente, ay, pobrecito, todo nos pasa, hermano. Dice la frase: no somos moneditas para caerle, no somos moneditas de oro para caerle bien a quién, todos. Pero si alguno de ustedes sufre, pobrecito, injustamente, recuerden algo, recuérdenlo por favor. Si ahí en la calle te van señalando, ahí va ese cuate, ahí va el panzón, ahí va ese... Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo
sufrió más que lo que usted puede sufrir. Porque seguramente usted es injusto, pero Él era justo. Y no solo eso, Él sufrió con paciencia. Diga conmigo, paciencia. Hasta en su muerte fue paciente. Imagínense las mentadas, las groserías, y Él estaba clavado en la cruz. No contestó. No les dijo, y la tuya también. Se quedó ¿cómo? Callado. Cristo les ha dado el ejemplo, hermano, y nos ha dado el ejemplo a todos, para que como Él lo hizo, nosotros también. Por eso es que Él dijo, ¿quieres seguirme? Necesito que cargues tu cruz y sígueme. Cristo no pecó nunca, diga conmigo, nunca. Y jamás engañó a nadie. Y cuando lo insultaban, jamás contestó, hermano. Con insultos, jamás amenazó. Y dijo, ya te voy a ver a ti y te voy a hacer esto. No, hermano. El Señor Jesucristo se quedó callado durante su muerte, cuando estaba crucificado, y en su vida, en sus 33 años. Si usted lo quiere contar desde los 12, que ahorita ya los 12 años ya son adolescentes, rebeldes, y nada más están con el celular, poniendo TikToks, bailando. Cuando el maestro hacía esas payasadas, hermano. Dice el versículo 10, hasta aquí terminan los sufrimientos de Cristo. Con todo eso, con todo lo que iba a ser profetizado, con todo eso, Jehová quiso, diga conmigo, fue su voluntad. ¿De quién? De Dios. Fue su voluntad. Él quería complacerse a sí mismo humillando al siervo. Porque no voy a decir que lo que pasó en la cruz fue algo muy bonito, ¿verdad? Durante su caminata con la cruz de madera, desde antes de que lo llevaron al bote, toda la humillación, Jehová quiso quebrantarlo a su propio hijo, al que tenía poder, sujetándolo ¿a quién? Al padecimiento. ¿Pero cuál padecimiento? ¿Humano o espiritual? De las dos. Cuando él ya estaba clavado, el Padre ya no le contestó. ¿Por qué? Porque ya tenía todos los pecados de todos nosotros. Los que tú ya cometiste, los que yo he cometido y los que seguramente seguiremos cometiendo, ya los tenía. Por eso el Padre no le contestó. Padre, no le contestaba, porque Él quiso sujetarlo a un padecimiento que no podemos explicar y que ninguno de ustedes, contándonos, lo haríamos. ¿Quién se va a querer cargar el peso si luego ni queremos ni cargarnos de los padres? Ya están viejitos, los avientan por allá. Ahora imagínense el pecado de toda la humanidad. Él quiso llevarlo, por eso fue que el Padre se apartó y lo padeció. Lo dejó ahí, hermano. Cuando haya puesto su vida en expiación, y esto le voy a decir algo importante. El Señor Jesucristo quiso ser sacrificado por nosotros. Él quiso ser el Cordero Pascual. Él quiso ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Él quiso. Uno lo quiso humillar, pero el otro dijo, yo quiero llevar el pecado de todos. ¿Y sabe para qué? Para algo muy grande. Porque Él, cuando fue sacrificado por la expiación, por el pecado, Él tiene un premio. El Maestro, el Señor Jesucristo, tiene un premio. Ver linaje, o sea, pueblo. Diga conmigo, pueblo. Cristianos, gente que le sigue a Cristo, ese es el linaje. Y vivirá, ¿por qué? No podemos ni imaginar qué hubiera sido si el Maestro no lo hubiera hecho. Por eso es que su premio del Maestro es vivir. ¿Por qué? Por la eternidad. Diga conmigo, eternidad.
Ahorita Él está en la eternidad, hermano. Y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿cómo? Allá hay, hermano. Allá hay. Dos cosas para terminar. Cristo, mientras estuvo en la tierra, Él no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que nosotros fuésemos hechos a la imagen del Dios invisible. Y dos, cada vez que tú peques, que lo recomendable es que no, recuerda que nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no conoció pecado. Fue tentado en todo, dice la palabra, fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Él supo hacer algo que tú y yo no sabemos hacer. Decir, no, vete, Satanás, vete ya, mujer, ninguno te condenó, vete ya, ¿para qué aquí estás provocando miradas y lascivia y cosas? ¿Por qué? Vete. Él dijo, no conoció pecado, no cometió pecado, y por nosotros lo hizo, porque te ama, hermano, porque nos ama, porque tenemos al Dios que cargó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Él viviera con el Padre, porque seguramente si no lo hubiera hecho, no estaría con el Padre, pero ahora está sentado en las alturas con el Padre. Bendito eres, Dios, y gracias por tu sacrificio. Estamos con el vencedor, amén. Para nosotros siempre es el gran gozo estos días, porque es la base de la iglesia cristiana, hermano. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Si no dice la palabra que vana es verdad, dice nuestra predicación. Entonces vamos aquí, hermano, alabando su nombre. Versículos 11 y 12, ya vamos a concluir. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 12. Y con los fuertes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todos los que han leído la palabra más de una vez, Cristo está dibujado en las Escrituras y más en este profeta. Entonces, hermano, usted ya nos mencionaron, capítulo 6, viene el anuncio de cómo va a llegar el Señor como un bebé. Dios va a usar una mujer virgen, que era lo que les golpeaba la cabeza. Normalmente cuando una persona se embaraza pierde esa virtud. Y sabe, hermano, cuando se llega al capítulo 9 se habla de la dimensión del reino de Dios. Ya vimos cuando se habla del capítulo 11 de la dimensión de cómo va a ser la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando tú llegas al 40 de Isaías, es impresionante, porque se ve Cristo como vencedor. Amén. Diga, profetizado para vencer. Ya vimos, hermano, de la gran prosperidad, del éxito del ministerio que iba a tener. Él habló de prosperidad, de que su siervo iba a ser prosperado. Y cuando llega a este capítulo 52 y 53, se dibuja la etapa difícil de Cristo, que va a llegar a la cruz, que es donde el diablo está loco. El diablo ya está loco, ya no sabe qué va a pasar. Y entonces fíjese, hermano, cómo da un vuelco en su ministerio. Señor, mientras estuvo en el ministerio no había nadie que lo pudiera tocar, pero cuando llega a la cruz cambia la estrategia. Él es poderoso. Y sabe, hermano, para muchos se vuelve incomprensible lo que sucede.
no se entiende a primera impresión, porque el Padre lo deja solo, porque era uno a uno, todo con el fin de realizar la obra más grande, hermano, que hay. Se llama redención y la hizo el Señor Jesucristo. Diga: profetizando para vencer. Regresamos al versículo 11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como. Por eso es que él dijo: consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. O sea, una cosa son los pecados y otras son las iniquidades. Los pecados, hermano, los podríamos conocer ahorita y sacar un catálogo, pero las iniquidades tienen que ver con las líneas de la familia. De repente tú ves a alguien que es alcohólico y los padres, los hijos, los nietos son alcohólicos. Esas son iniquidades, y así cada pecado, hermano. Pues hasta con esas acabó el Señor Jesucristo. Así que llegó el Señor Jesús. La motivación está por adelantado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, él, hermano, siempre se vio así como vio a Pedro. A Pedro no solamente lo vio y dijo: ay, eres pescador de peces y la pasan tan mal. No, de a partir de hoy eres pescador de hombres. Así, hermano, se para el Señor y ve a cada uno de los que estamos aquí, hermano, y no nos ve en la condición de derrota. Si algo tiene Dios, hermano, es que Él ve producto terminado. Así que si hoy llegamos, o ayer o la semana pasada, con esa condición, hermano, Él ve el fruto de su aflicción y ve el producto terminado, hermano, y nos ve transformados y nos ve, hermano, en el nivel que Él quiere. Él es, hermano, que cuando entrega su vida, Él es el que dice: consumado es. No hay nada más que hacer. Por eso, hermano, cuando vemos nosotros todos los ritos que hacen algunos como la religión popular, no vale nada, hermano, caminar. No vale nada ponerse todo lo que ellos hacen, como cuando cargan la cruz, los que se golpean, los que quieren representar. No, porque ya lo hizo el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él ya lo hizo. Sangre nos justifica y nos limpia, porque Él está profetizado para vencer. Versículo 12. Por tanto, fíjese el pago que le va a hacer el Padre: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores, y venció, hermano, el Señor Jesucristo. Dios, hermano, no tiene por qué recompensar al hombre, pero Dios, como es bueno, dice que Él va a tener parte con los grandes. ¿Quiénes pudieran ser los grandes? Pues posiblemente los profetas, los apóstoles, los líderes como Abraham, como Moisés, como aquellos que están ahí, hermano. Y dice ahí que repartirá despojos con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Así que, hermano, la recompensa la tiene el Señor Jesucristo, la tiene el Padre, hermano. Y hoy, en esta tarde, nosotros hemos venido a hacerle la fiesta al que vive, al que venció. Así que, hermano, esta tarde, póngale